Seguimos en el programa La Noche conversando en Miami, Florida, con Naisy Sarduy, experta en Oriente Medio y movimientos políticos islámicos y sus relaciones con Occidente. Quiero preguntarle, en este desafío que representa la amenaza del Estado Islámico, ¿cómo acabar con un grupo como este? ¿Cómo enfrentarlo? Quería decir una cosa anterior, Sí. refiriendo al tema de antes. Mi familia emigró de Cuba a Estados Unidos, pero antes de eso fuimos a España. Mi padre estuvo 2 años en un campo cortando caña, que era su trabajo, después de un acto de repudio donde fue expulsado básicamente de su trabajo. España nos dio un hogar, vivimos en Barcelona. Y así que aunque las circunstancias eran bastante diferentes, no salíamos de una guerra, pero siento mucho el caso sirio, lo llevo en mi corazón. Um, Otra cosa que iba a decir relacionado a eso de los refugiados es el hecho de que ISIS y Al-Qaeda no necesita enviar refugiados sirios a Occidente para que hagan intentos terroristas. Puede ser que lo hagan, no lo digo, pero en el caso de los casi 8 de las personas que lanzaron este ataque entre Francia eran franceses o bélgicos, la mayoría, criados o nacidos ahí. Así que el problema con estos actos de terrorismo es que muchos actos, lo que le decimos en inglés lone wolf, ¿no? Son personas que lo hacen porque están motivadas por las acciones de ISIS. No en el caso de París, porque fue un caso muy grande, ¿no? Pero casos aislados. Eso ocurre mucho. Así que por eso creo que debemos de llegar atrás a la base, asegurarnos de que la comunidad musulmana se sienta integrada. Y no hacemos eso cuando hablamos de un conflicto civilizacional, como han hecho algunos de los candidatos, o de que solamente vamos a admitir cristianos, o de que los musulmanes menten usando el concepto de taquilla, que no tiene nada que ver con la mentira. Y sin embargo, muchos de los candidatos a la presidencia se han referido, han usado esos temas. Eso crea islamofobia, eso crea exactamente las cosas que quieren ISIS que ocurra con estos atentados que ellos provocan. Sí. Así que yo creo que hay que hacer algo por esa parte. Por otra parte, hay que también ver el caos, la situación del Medio Oriente, ¿no? Porque ¿dónde es que puede sobrevivir un grupo terrorista como ISIS o como Al-Qaeda? En el Yemen, en Sudán, en Nigeria, en Somalia, en Siria, en Irak, estados que son muy frágiles o estados que básicamente han fracasado. Señora Así que hay que Sarduy, tener mucho cuidado con la intervención, antes que nada. quiero también preguntarle al señor Stephen Donoghue en Washington, ¿cuál es la alternativa para combatir esta amenaza, este tipo de extremismo islámico, donde las mismas personas que pueden estar atacando en un país son ciudadanos de su propio país, adoctrinados o entrenados por una organización como esta? Una de las cosas que Francia está tratando de cambiar dentro de sus leyes es la capacidad de quitarle la ciudadanía a un inmigrante que ha estado actuando como en una organización criminal o terrorista, para así poder mandar de regreso a los criminales y a los terroristas que han llegado a su país y no se han asimilado a la cultura y a las maneras de vivir de ese país. En los Estados Unidos hay que tener una manera ordenada de que los migrantes lleguen al país con antecedentes, chequeos de antecedentes, y por eso estamos viendo en la campaña política, que es la campaña que va a llegar a elegir a los líderes elegidos del gobierno estadounidense, no solamente de la rama ejecutiva, sino también del Congreso y el Senado. Ellos son los que van a decidir por parte y como representantes del pueblo las políticas y las leyes de este país. Y ellos, Sí. viendo la situación en la cual hay migración masiva e indocumentada, pues están decidiendo qué medidas y qué políticas, qué leyes va a tener los Estados Unidos. Señor Isidro Sepúlveda, además es que son personas convertidas en armas. Los terroristas que atacaron en París llevaban explosivos amarrados a su cuerpo, muchos se inmolaron. La
Hoy la mujer que fue buscada en uno de los barrios de París también se explotó, y estos capturados, si pudieran hacerlo incluso, creo, podrían suicidarse antes de confesar a las autoridades. Sí, por supuesto. Hay que hacer una labor pedagógica para explicarle a la opinión pública que nos encontramos ante un conflicto de corte distinto. Las guerras, la guerra que ha proclamado el presidente Hollande no es una guerra clásica, exactamente igual que estas actuaciones terroristas, que continuamos denominando terroristas, no son las clásicas actuaciones de grupos terroristas que conocemos. La enorme transformación del sistema de confrontación, la enorme transformación de los conflictos que hoy vivimos, hace que cualquier cosa sea susceptible de convertir en arma. Los aviones que golpearon las Torres Gemelas eran aviones civiles, no eran aviones de combate, y causaron el mayor daño a la seguridad de Estados Unidos. Pero en otro tipo de conflictos, coches, bicicletas, las mismas personas son armas. Armas que no son armas, se transforman en un instrumento letal. Lo que debemos tener en cuenta es que el valor de la vida occidental no siempre se mantiene en otro tipo de culturas, y sobre todo la capacidad que tiene el Estado Islámico, el mal llamado Estado Islámico, para conseguir yihadistas capaces de inmolarse, que por supuesto está muy lejos de la mentalidad occidental, hace que convierta a sus propios militantes, sus propios soldados, en un arma para atacar al enemigo. No solamente en Saint-Denis, sino el caso más notable fue después de los atentados en los trenes en Madrid, el 11 de marzo del 2004, cuando el grupo terrorista estaba rodeado por la policía. Se inmolaron todos, hicieron saltar sus últimos explosivos y acabaron con su vida para no tener que dar ningún tipo de explicación, y también con la vida de policías españoles. Y ese es el desafío para Francia hoy ante esta nueva guerra, como lo ha dicho el presidente François Hollande, que tendrán que librar contra el autodenominado Estado Islámico. Muchas gracias, profesor Isidro Sepúlveda, experto en seguridad y terrorismo, por haber estado con nosotros. También quiero agradecer en Miami, Florida, a Naisi Sarduy, experta en Medio Oriente y movimientos políticos islámicos, y también en Washington, D.C., a Stephen Donahue, director de la reconocida firma McClarty Asociados. A ustedes muy amables por haber estado con nosotros, y a todos nuestros televidentes los invito a que nos sigan enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Escríbanos en Twitter a @ntn24, @segurisati ntn24, @Jason Calderón y @La Noche NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que pasen buena noche.